Bueno, esta noche Dios les bendiga a todos, hermanitos. Luego, pues los hermanos que faltan se van a ir uniendo. Hoy vamos a comenzar un nuevo curso que se llama Apologética, Sextas Religiones y Doctrinas. Em, este es un curso que nos ayudará a conocer, nos ayudará a conocer, hermanos, perdón, algunas sectas que pues de repente ya conocemos, otras que no conocemos, y nos dará una información buena para que podamos profundizar un poco en ella, ¿verdad? Y así pues la mejor forma de presentar defensa del Evangelio contra todo esto es conociendo cómo actúan estas sectas, qué es lo que creen y cómo se comportan, ¿verdad? Entonces, antes de proseguir con nuestro desarrollo de esta clase, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, esta noche te damos las gracias. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por tu infinita bondad. Oramos en esta noche que tú, mi Dios, nos dé la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y la inspiración para poder servir esta clase de hoy. Padre, en tus manos colocamos todo, Señor, los alumnos, mi persona, todo lo que vamos a decir, Señor, está bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Así lo esperamos y así lo creemos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, em, este curso em, va al par con el curso de hermenéutica que hoy recordé, hermano, no lo había subido, pero hoy subí el video de la clase que tuvimos el lunes pasado. Entonces vamos a estar llevando los lunes el curso de hermenéutica y los miércoles el curso de apologética, para así avanzar en dos clases. Ok, bueno, vamos a entrar entonces a la presentación de este documento. Este folleto es un tratado de apologética, ¿verdad? O sea, todo el folleto que vamos a ver, ya mañana se los voy a compartir, el folletito está en PDF. Es un tratado, ¿verdad? Es algo conciso, no es un libro amplio, es un tratado corto, resumido, pero muy enfático acerca de las sectas falsas y algunos otros elementos que son muy importantes conocerlos para poder, pues, rebatir esto, ¿verdad? Y así ser los defensores elegidos por Dios para eh, mantener pura la sana doctrina de la palabra. Entonces decía que este es un folleto, es un tratado de apologética, como escribió el apóstol Pedro. O sea, Pedro escribe en primera carta de Pedro 3:15, estad siempre, mire aquí la palabra, esta palabra nos pone en tremendo desafío. Estad siempre preparados, oiga bien, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Ante todo el que os demande razón, o sea, todos aquellos que quieran conocer, ¿verdad? Quieran conocer de la fe que usted tiene, os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Habrá personas que querrán saber por saber, otros querrán conocer, ¿verdad? Conocer a profundidad, y otros harán preguntas cauciosas para poder desvirtuar. Pero el pueblo de Dios debe de estar
preparado. Mire, esa es la palabra importante aquí. Estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues estudiando, ¿verdad? Documentándonos, leyendo, capacitándonos y también investigando, ¿ah? Que la investigación puede ser puede ser por preguntas verbales y puede ser por una investigación literaria, ¿verdad? Donde nosotros empezamos a profundizarnos más en esto para poder conocer a profundidad cada una de las sectas que sí que existen, cada una de las religiones y así pues a través de la palabra del Señor enseñarle a la iglesia, equipar líderes, preparar a los obreros que están a nuestro alrededor acerca de todo esto y que continúen el ciclo, ¿verdad? Ciclo que Pedro y Pablo fomentaron y que continuaron los discípulos en toda la extensión de la iglesia. Apologética proviene de la palabra griega apología, mire, que significa defensa. Eso significa la palabra apología, defensa. Todos somos apologistas en el sentido de la palabra cuando defendemos la doctrina que hemos recibido. Y la palabra doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Siempre, hermano, que venga a la clase, traiga su cuaderno, su libro, no sé, y su lápiz para apuntar. Entonces, volvemos al punto. Apologética significa defender o presentar defensa, ¿verdad? Y apología significa defensa. Por eso el nombre de la clase se llama apologética y también la apologética es una ciencia. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza, ¿verdad? Doctrina significa enseñanza. Entonces vamos adentrándonos. Vamos a definir entonces la palabra religión, que hay muchas personas que creen que la palabra religión es una palabra despectiva. No, es una cuestión técnica. La palabra religión viene del latín religare y en esencia significa ligarse nuevamente. Mire, ligarse, o sea, añadirse, adherirse nuevamente. Lo que nos da por entendido que todos los hombres son religiosos o en otras palabras, se unen o ligan a un credo ético y de adoración hacia lo divino. Todos los seres humanos se unen a algo y esa es ya una religión, ¿verdad? Entonces, ahora, hay personas que utilizan la palabra fulana de tal o fulano de tal es muy religioso. Esa valoración que se hace de esa persona con esa palabra puede ser de que sea muy puntual en los aspectos religiosos, muy cabal, cumplidor, o sea, una persona disponible o dispuesta para todo lo que demanda el asunto de la religión, ¿verdad? Usted ya más o menos tiene una idea. Entonces también aquellas personas que les gusta cumplir la liturgia de la iglesia de una forma completa, no se saltan ningún punto. Entonces también a esas personas se les llama religioso. Religioso también se le llama a una persona que solamente es, o sea, solamente religión, pero no hay una, por decir así, eso se compara
en contraposición a la transformación interna que debe de evidenciar un creyente verdadero. Por ejemplo, cuando Jesús señala a los fariseos, en su momento les dijo a los discípulos, lo que los fariseos os demanden que guardéis, guardadlo, ¿verdad? Pero no hagáis como ellos. O sea, ahí está la otra cuestión, que ellos eran religiosos en cumplir todo el aspecto demandante de la ley, pero por dentro no había evidencia de aplicación personal de los aspectos espirituales de la ley hacia la persona humana. Entonces, por tanto, ellos entran dentro de la figura de pura religión, pero no hay transformación. Entonces, volviendo al aspecto técnico de la palabra religión, todos los seres humanos somos religiosos porque estamos o nos unimos, ¿verdad? En este caso, pues ya vamos a entrar a la cuestión del evangélico. Entonces, nos reunimos a algo para adorar, en cualquier contexto, en cualquier plataforma de adoración, hacia cualquier deidad. El punto es que el hombre tiene esta inclinación. ¿Por qué tiene esta inclinación a unirse a algo para adorar o ser religioso? Porque Dios lo creó, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Dios creó al hombre para alabanza de su gloria. Entonces, por lo tanto, siente la inclinación nata, ¿verdad? Para adorar algo. Gracias a Dios nosotros, Cristo se reveló a nosotros y estamos unidos a la verdadera figura de adoración. ¿Ok? Nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. La verdadera religión, por lo tanto, es la que a través de sus enseñanzas, mire por dónde va la cuestión aquí, es la que a través de sus enseñanzas lleva al hombre a volverse a Dios. La verdadera religión, hermano, es la que a través de su cuerpo de doctrina conduce al hombre a volverse a Dios y al creador de su vida. O sea, este cuerpo de doctrina es tan fiel a la palabra y ha sido el resultado de una interpretación correcta de las escrituras. Entonces, por lo tanto, quien se une a esta religión y experimente el adoctrinamiento de esta palabra o de este cuerpo de enseñanza, encuentra a Dios. ¿Ok? Encuentra a Dios. Entonces, la persona se unió a una religión verdadera, porque existen religiones que su cuerpo de enseñanza los aleja de Dios, no los lleva a un encuentro personal con Dios, sino que simplemente los satura de cuestiones ritualistas que pertenecen a la religión, actos ceremoniales, ¿verdad? De cualquier índole, pero que no tienen un encuentro personal con la deidad que pregona esa religión. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo y el cuerpo de doctrina que hemos recibido nos ha llevado a tener una experiencia diaria con el Señor y su palabra y por lo tanto hemos sido transformados. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Es el cristianismo evangélico una religión? Mire, está la pregunta. Porque hay alguien que le dice, ¿usted es religioso? No, yo soy evangélico. Obviamente no conoce. Mire, si no es una religión, es una secta, pero no es una secta, es una religión, ¿verdad? Es una religión. ¿Por qué? Porque a través de ella estamos unidos al Señor en espíritu, cuerpo y alma a través de la fe. Y por lo tanto, esto nos mueve a la adoración en todo tiempo y en todo momento. No me vas a decir, hermano Eduardo, que cuando anda trabajando,
anda cantando sus alabanzas al Señor, o el hermano Orlando, si está allí en el campo, no sé lo que esté haciendo y está cantando al Señor porque está adorando al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, ustedes y todos nosotros que somos parte del cristianismo evangélico, estamos unidos al Señor a través de esta religión, que es la religión donde se enseña la palabra de Dios de forma correcta, ¿verdad? Aquí no le quitamos a la palabra ni tampoco le añadimos, ni tapamos el pecado de la gente, no, sino que lo señalamos conforme a lo escrito en la Biblia. Ok. Entonces, dentro de esto no hay que espiritualizar. Ser religioso es, mire, ser religioso es que practica con celo las obligaciones religiosas, lo que le estaba diciendo al principio. Alguien que es, mano, práctico, rápido, cumple todo lo que se le dice o se le pide dentro de la religión. Entonces, aquí hay algo importante, ¿verdad? El religioso es aquel que practica con celo las obligaciones religiosas. Era lo que mostraban los fariseos cuando los discípulos no se lavaban las manos para comer. Mostraban un celo, pero era un celo vano porque no estaba señalizado en la ley que el que no se lavara las manos para comer estaba inmundo. Eso lo añadieron ellos. Eso fue lo que Cristo les recalcó, que ellos se preocupaban por las cosas de afuera, pero no realmente por lo de adentro, que era lo que en verdad señalaba el espíritu de la ley. Según el diccionario de la lengua española, eh, es aquel que practica las obligaciones religiosas con celo. Pero el problema es que ser religioso se ha tomado como algo de vivir atado a dogmas y reglas que no llevan al hombre hacia Dios. Hasta ahí está el punto, ¿no? Volvemos al punto de los fariseos, que ellos convirtieron el celo de la ley en un celo carnal, ¿verdad? Y colocaron tantas cosas al par de la ley que el mismo pueblo no podía cumplirlas. Y las cuestiones de los dogmas son tantas cosas que están dentro de los credos cristianos o dentro de los cuerpos de enseñanza cristiana, hermano, que esto vuelve engorroso el cumplimiento o la vivencia práctica de la doctrina cristiana, ¿verdad? O sea, se han generado un montón de reglas muy difíciles a veces de cumplir, que vuelven la fe cristiana en algo muy complicado de poder sobrellevar, ¿verdad? Sobrellevar. Entonces, y dice acá, vivir atado a dogmas y reglas que no llevan al hombre hacia Dios, sino que lo enredan, lo enredan. Jesús enseñó un evangelio práctico, mostró una reinterpretación de la ley de forma práctica y la orientó hacia la fuente del pecado en el hombre, porque es ahí donde Dios quería la ley del hombre. La ley de Dios la quería en el corazón humano, que es donde nacen, ¿verdad? Donde nace el pecado de la humanidad, donde se genera todo. Ok, pero estar en una religión como el cristianismo es vivir una relación íntima y personal con Dios, lo que perdió, por ejemplo, el catolicismo hace muchos siglos, precisamente por ser y vivir en dogmas y enseñanzas de hombres, no en la palabra de Dios, y hoy buscan revivar su vida espiritual. O sea, esto es puntual, es puntual. Te ves, si alguien ha salido del catolicismo, pues puede darnos una mejor referencia, pero si echamos un vistazo a la religión católica, nos vamos a encontrar con una saturación gigantesca de dogmas y muchos de esos dogmas, eh, bueno, un dogma, hermano, para que sepa, es la interpretación privada, es la interpretación privada de una verdad cristiana, de una verdad doctrinal. Es la interpretación personal, ¿verdad?
que da el hombre acerca de una verdad doctrinal. Una cosa es lo que yo interprete y otra cosa es lo que diga la Biblia. Entonces, eso es un dogma, ¿verdad? Eso es un dogma. Por ejemplo, lo de María, que María siguió siendo virgen después de traer al Señor Jesucristo al mundo, ese es un dogma, ¿verdad? Ese es un dogma. Entonces, por lo tanto, todos esos dogmas que han formulado en la iglesia, en la religión católica, han convertido la fe en un desvío, ¿verdad? En un completo desvío del punto principal, que es encontrarse con Dios. Entonces, mientras que en el cristianismo evangélico, los hombres llegan a tener o llegamos a tener una relación íntima y personal con Dios, no a través de un sacerdote, no a través de un cura, sino a través de la fe. Por ella nos acercamos al Señor y por ella estamos siendo transformados, ¿verdad? Por ella estamos siendo alcanzados, renovados. Por su palabra estamos conociendo los profundos secretos de su verdad. Los grandes misterios de la verdad de Dios la estamos conociendo a través de la palabra del Señor que ha sido dada. Entonces el cristianismo evangélico es una religión. Bueno, el cristianismo evangélico como religión ha tratado de mantenerse ligado a la santa palabra de Dios, tomándola como su sola autoridad, ¿verdad? Que era lo que profesaban los pastores en la antigüedad, de la era posapostólica, la sola escritura. Una sola escritura es la sola autoridad. No hay otra autoridad más grande que la Biblia. Esto fue lo que descubrió Martín Lutero en su encuentro con la palabra de Dios, ¿verdad? Allá por el 1500, cuando despertó Martín Lutero. Entonces, la palabra de Dios es toda la autoridad, es la sola autoridad y ha sido cristocéntrica. Mire, la religión, el cristianismo evangélico ha sido cristocéntrico, que mira a Jesús como su único camino al cielo, según Juan 14:6, y como una religión que busca que sus creyentes tengan una relación viva y transformadora con Dios. ¿Ok? Jesús es el centro de nuestra fe, todo gira alrededor de él, no hay intermediarios, no hay segundos caminos, hay un solo camino y es el de la fe. A él nos acercamos a través de la fe y Él se manifiesta a nosotros a través de la fe en Él. Entonces, em, por lo tanto, por lo tanto, el cristianismo evangélico es cristocéntrico. No creemos en la doctrina mariana de María. Creemos que Jesús es el Señor y suficiente Salvador, ¿verdad? Vamos a ver religiones y seguidores mundialmente. Bueno, hasta el tiempo en que fue elaborado el documento, así estaba la cosa. Hoy no, hoy ha cambiado. Vamos a ver, los católicos hay 709 millones en aquel tiempo. Miren los promedios. Protestantes, que somos nosotros, 341 millones. Pero déjeme decirle que esta cifra se ha duplicado. Ortodoxos, 100 millones. Musulmanes, mire los musulmanes. Mire cómo ha crecido esta religión. 690 millones. Obviamente, los musulmanes están establecidos en Oriente Medio, en África, en Asia hay bastante musulmán, aparte de los budistas y de los maometanos, de los hinduistas, hay mucho musulmán.
aparte de que ya ha tomado mucha fuerza en América. Los hinduistas, 650 millones, que prácticamente esta religión está comprendida mayormente en la India y gran parte de Asia. Los budistas, 307 millones, naturalmente y originalmente en la China. Hay mucho budista como también hay en los países de Asia. Y hebreos, los hebreos, 17 millones 981 mil, ¿verdad? Eso es lo que los promedios de aquel entonces, las religiones y sus seguidores a nivel mundial. Vamos a definir una secta. Dice el texto de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciáremos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, ¿verdad? Mire, anunciar un evangelio diferente. Aquí hay un secreto, un evangelio diferente que tenemos que tener el cuidado de saber escuchar. No le podemos decir amén a todo. Tenemos que discernir lo que oímos y tener mucha cautela en lo que recibimos, ¿verdad? Y aún pasamos al otro lado, ¿qué es lo que predicamos? No podemos predicar lo que oímos, no podemos repetir lo que oímos. Tenemos que recibir de Dios lo que vamos a hablar. Tenemos que tener mucha cautela para poder exponer la palabra de Dios sin faltarle a la verdad, sea por ignorancia o por voluntariado. Tenemos que tener muchísimo cuidado, discernir lo que vamos a hablar, lo que vamos a exponer, lo que vamos a predicar. Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, que significa tratado sobre las herejías, ¿verdad? Una secta, vamos a ver si aquí está. Aquí vamos a definir con más claridad. La secta se define de estas maneras. Uno, una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Esa es la definición cabal. ¿Qué es una secta? Una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Del verdadero cristianismo. Es muy peligroso. Ahora, hermanos, hay que saberse mover, porque existen muchas iglesias que parecen iglesias, pero son una secta. Son una secta. Cuando se pervierte, cuando se corrompe las doctrinas fundamentales del cristianismo, o cuando se aíslan, se exilian las doctrinas fundamentales del cristianismo. Los dos puntos, hay tres puntos torales en el cristianismo: la inspiración verbal de las escrituras, la santidad y Jesucristo. Esos son algunos de los tres, por no decir más. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando en una iglesia la palabra de Dios se vuelve irrelevante, cuando en una iglesia la santidad es irrelevante, que solo piden el corazón, cuando en una iglesia la persona de Jesucristo es irrelevante o la persona del Espíritu Santo es irrelevante, eso es algo peligroso. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque alguien que llegue sediento, buscando de Dios,
puede ser que llegue a estos lugares y en su alegría de encontrarse con una iglesia, se está encontrando con una secta. Priven al cristianismo de sus doctrinas vitales y hallarán una secta. Mire, quien excluye las doctrinas fundamentales del cristianismo, lo que está haciendo es creando una secta. Está creando una secta. Una secta es una perversión religiosa. Es una creencia y práctica en el mundo de la religión que exige devoción a un concepto, líder o grupo, centrado en una doctrina falsa. Es una herejía organizada, ¿verdad? Eso es una secta. Otro punto, doctrina particular enseñada por un maestro que la halló y la explicó. Eso es una secta. Pero en síntesis, definimos puntualmente, es una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Eso es una secta y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado con esto. Una secta quizás se defina también como un grupo de personas congregada alrededor de una persona específica o de la interpretación de la Biblia de una persona o grupo específico. La iglesia no puede girar alrededor de una persona. La iglesia debe girar alrededor de Jesucristo, junto con su pastor y todo debe girar alrededor de Cristo. La iglesia no puede convertir al pastor en el centro de todo. El pastor no puede reemplazar a Jesucristo. Lo que diga el pastor no puede reemplazar la doctrina bíblica. Las revelaciones del pastor no pueden reemplazar la voz profética de la Biblia. Nada. Los sueños o visiones del pastor no pueden reemplazar la predicción que posee la Biblia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque se puede entrar en el camino de una secta. Una característica importante de notar es que todas ellas son de reciente formación y sus enseñanzas son nuevas. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen 120 años de fundados y los mormones 167 años. Una secta, como ya se definió, es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a creencia o práctica de los grupos religiosos que se consideran como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura actual. El defecto de estas sectas es que ellos dicen que poseen toda la verdad. ¿Para qué estudiar la heresiología o la secta? Esta es la pregunta. ¿Para qué estudiamos esto? Uno, nos capacita para combatirla. Conocer lo que es el error es el conocer lo que creemos y cómo poder contrarrestarlo, ¿verdad? Conocemos el error para poderlo contrarrestar. Este estudio nos tiene que capacitar para poder armarnos mejor y para poder equipar a otros y así hacer defensa del Evangelio, como dice Pedro. Dos, nos auxilia en la evangelización. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira. Cuando salgas a evangelizar, debes conocer lo que otros creen para saber cómo presentar la sana doctrina y defenderla. Eso es muy puntual. ¿Cuánta gente sale a evangelizar y no conoce nada del error? No conoce nada del error. Muchos pegan con los testigos de Jehová, con los católicos, con los adventistas, con los mormones, etcétera, etcétera, y no saben qué es lo que ellos creen, dónde está el error de ellos, no lo conocen, entonces por lo tanto van a pegar de narices los que evangelizan. Entonces, estudiamos
heresiología, que es la ciencia que estudia la secta, y las herejías, por supuesto. Entonces la estudiamos para capacitarnos y para tener un recurso a mano para la evangelización. Tres, nos llama a prepararnos. El cristiano muchas veces está tranquilo y a la hora de enfrentarse con una secta, mire, no sabe qué hacer y hasta acepta. Esto debe hacer que decida por estudiar la palabra y profundizar más. No solo con abrir la Biblia es suficiente. No, no, no. Hay que prepararnos. Cuatro, aumenta nuestra fe. Claro, al conocer el error, al conocer las deficiencias de las diferentes sectas predominantes y comunes que enfrentamos, aumenta nuestra fe. Quinto, aumenta nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque una vez adquirido el conocimiento nos vuelve responsables para tratar de sacar del error a otros. Vamos a ver identificando una secta. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si son o no una secta, pero me sacan una Biblia. Ahora veremos una lista que nos servirá como guía para reconocer una secta y el saber cuáles son las características que la distinguen de una religión. Uno, en una secta Jesús no es el centro de atención. Miren, Jesús no es el centro de atención. Todo lo opuesto al cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico es cristocéntrico. O sea, Jesús es el centro de todo. Entonces, definen otro Cristo o le quitan su valor real y divino. Definen otro Cristo o le quitan su valor real y divino. Eso está en 2 Corintios 11:4. ¿Me podría leer ahí, hermano Juan Carlos? Segunda carta a los Corintios 11:4, por favor. Segundo de Corintios 11:4 dice así, pastor. Ajá. Dice la palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Gracias. Entonces, lo que está hablando Pablo aquí es que hay una aceptación por parte de aquellos movimientos sectarios que hablaban de una forma fácil, ligera y menos confrontativa. ¿Por qué? Porque hablar de Cristo obviamente es confrontar el pecado humano con el Salvador, ¿verdad? La necesidad de pedir perdón de los pecados y de que el Salvador ingrese a sus vidas. Entonces ahí Pablo les está reclamando de que con facilidad aceptan a sectas que no predican de Cristo, sino que hablan de otro tipo de mensaje. Número dos, tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia, como los mormones. Por ejemplo, la autoridad literaria aparte de la Biblia en la religión, en la secta de los mormones es el libro de Mormón, ¿verdad? Es el libro de Mormón. Entonces, para ellos, antes de la Biblia, es el libro de Mormón. Entonces, aquí estamos viendo que una secta no es el resultado de una conversión a Cristo, sino que más bien es el resultado de un pensamiento humano, ¿qué le digo? De un líder que se rebeló contra la autoridad de la Biblia y formó su propia secta, su propia organización religiosa.
Número tres, afirman ser las únicas que están en lo cierto, como los testigos de Jehová y el nuevo mundo de las escrituras, ¿va? Ese es el otro, la autoridad literaria de ellos, el nuevo mundo de las escrituras, y tienen su Biblia amañada. Entonces, ellos dicen que son los únicos que saben, tienen todo el conocimiento. Ejemplo de esto, los testigos se fundaron, sí, hace 5 o 10 años. Dicen ser la única verdad. Ellos no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo, como presuponen, y esto es porque Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, y ahí termina el texto, ¿no? Esto quiere decir que esta promesa se cumple solo con los cristianos verdaderos. Y eso fue hace 2000 años. No como estas sectas que dicen que lo vienen a restaurar. Bueno, creo que los que vienen a restaurar el evangelio son los mormones. Ajá, y si estos nacieron hace unos cuantos años atrás, ¿cómo pretenden ellos hacer una restauración del evangelio? Cuando lo que Cristo entregó fue una revelación perfecta, fue una gran comisión perfecta en toda la extensión del mandato. No hay reforma, no necesita restauración, ¿verdad? También hace unos años atrás nació la famosa Reforma Apostólica, en donde muchos apóstatas de hoy, ¿verdad? Como Guillermo Maldonado, Cash Luna y otros por ahí, pues empezaron a decir y a predicar que algunas cosas que Pablo y Pedro dijeron ya no tenían valor ni efecto, y que por lo tanto se necesitaba una reforma apostólica. Ya no hay más iluminados, como el último que fue Pablo, en la categoría de implantar una nueva visión o una nueva revelación escrituraria. No hay más. El canon se cerró con Juan, el apóstol Juan, se cerró para siempre. O sea, él fue el último escritor o el último apóstol en morir, entonces por lo tanto el último escritor, porque antes de Juan murió Pedro y murió Pablo. Entonces por lo tanto el canon bíblico se cierra con Apocalipsis. Así es que no hay más iluminados para traer una nueva revelación escrituraria. No existe reforma apostólica, no existe una restauración del Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es completo y perfecto, ¿verdad? Completo y perfecto. Entonces, estas sectitas que hace unos 2 siglos o 3 siglos atrás nacieron, pretenden a centralizar la verdad en ellos y así poder hacer cambios en la revelación escrituraria y por lo tanto entran en una falta grave, ¿verdad? En la categoría de herejía o de blasfemia, por ahí. Número cuatro, hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Este es un punto terrible, terrible, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová han hecho su nueva traducción y la han hecho a su manera, apoyando sus doctrinas y todo, han forzado el texto. Han forzado el texto. Una vez que una religión cristiana o una religión X violenta la palabra de Dios y hace una traducción privada de esta palabra antojadiza a su propio ego eh, religioso, está fallando, ¿verdad? Número 5, enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Esto por medio de obras buenas, vivir ciertas normas de su credo y más. Bueno, la Biblia, por boca de Pablo, dice, no es por obras para que nadie, la salvación no se alcanza por obras, porque ya fue hecha una sola obra y fue la de Cristo. Sexto, tienen una teología o el estudio del carácter de Dios cambiante.
Ejemplo de esto son los testigos de Jehová que durante años han fracasado en sus enseñanzas o profecías y sus líderes las cambian y dan nuevas interpretaciones. Cuando interpretamos la Biblia es un solo significado. Y eso, hermanos, es para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero cuando hacemos interpretaciones privadas y nos equivocamos, estamos modificando y es eso constantemente para poderlo encarrilar en el contexto de lo creíble. Pero como está fallando esto porque no está la presencia de Dios ahí, no está el Espíritu de Dios guiando eso, entonces siempre se va a fracasar. Séptimo, traen una nueva verdad. No existe otra verdad. Tenemos una sola verdad y es absoluta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una sola verdad revelada en la palabra de Dios. Octavo, rechazo al cristianismo histórico. Claro, el cristianismo histórico es el pionero del establecimiento de la enseñanza doctrinaria permanente, transformadora, liberadora. Las enseñanzas de Pablo han transformado la vida de millones. Las enseñanzas de Jesús han transformado la vida de millones. ¿Dónde las conocimos? En el cristianismo histórico, ¿verdad? En lo que predicaron los apóstoles, lo que pregonaron los discípulos después de ellos. Entonces, eso está allí. Claro, al rechazar esto, estamos cerrando una página histórica donde está enmarcado las obras del Espíritu Santo en la vida de muchos, ¿verdad? Y cómo la palabra prevaleció a través de la historia. Por una nueva revelación, por una nueva verdad que se le ocurrió a saber dónde y que eso se pretende implantar en la fe en el corazón de las personas. Nueve, pretender tener explicación para todos los misterios de la vida. Creo que eso es lo más errado que puede suceder. No poseemos la explicación a todas las cosas que ocurren en la vida, por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Ahora, la estrategia para canalizar el error es muy sutil. El uso de medias verdades en las sectas es como la carnada en el anzuelo de pescar, ¿verdad? Una media verdad es peor que una mentira completa, porque la media verdad es mucho más engañosa. La esencia del engaño es hablar 90% verdad y 10% mentira. De esta manera ocultan con muchas verdades sus mentiras fundamentales y llevan a las personas a creer que esa es una verdad completa, como escribió Agustín, obispo de Hipona, en el siglo IV o cuarto. No hay ninguna doctrina falsa que no contenga algo verdadero. Entendiendo mejor el fundamento de las sectas, hay que prepararse para defender la verdad de la sana doctrina que hemos recibido. Si conocemos la verdad, si conocemos las doctrinas fundamentales del cristianismo, que las vimos en teología sistemática, que son 12 aparte de las teologías, ¿verdad? Si las conocemos, entonces podremos nosotros defender esta doctrina de las medias verdades, ¿verdad? O de las mentiras camufladas por medias verdades. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, el G12 o el gobierno de los 12 es una vil mentira disfrazada de una verdad, ¿verdad? Entonces, todo lo que contiene, la mayoría de lo que contiene el G12 es antibíblico, como la doctrina de la regresión, que las personas son hipnotizadas para que ellos confiesen cosas ocultas que solamente se le deben confesar a Dios y ellos hipnotizados pues confiesan a otras personas los secretos de su vida. Entonces, todas estas prácticas son espiritistas que se llevan a cabo en la India
y que por lo tanto son antibíblicas y que la iglesia debe mantenerse al margen de todo esto. ¿Cómo defender la sana doctrina ante un miembro de una secta? Uno, no discuta. La discusión no llega a ningún lado. Dos, escuche si él vino a usted y después pídale su tiempo para explicarle lo que usted cree, pues usted ya lo escuchó. Tres, no, no recomiende una religión o denominación. Hable del mensaje de Dios como tal. Cuatro, presente su testimonio y cambio interno por la obra de Jesucristo. Esa es la mejor evidencia ante cualquier error. Quinto, si no puede y lo sabe defender la doctrina, entonces no lo reciba, porque lo pueden confundir. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a entrar a los mormones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, ¿verdad? Vamos a entrar a los mormones. La próxima visita vamos a ver otro tipo de secta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los mormones o los santos de los últimos días. Mire bien, los mormones o los santos de los últimos días. Vamos a ver la introducción. Con una buena ropa y con buenos modales, llegan y le hablan de su nueva revelación. No sé si usted los ha visto ahí en Perú, hermano, unos gringos con camisa blanca, corbatita negra, pantalones negros y una mochila que ya andan de todo. Ellos caminan por todo el mundo, ¿verdad? Pregonando su religión. Se presentan como cristianos y creyentes en la Biblia. Son misioneros. En su mayoría los que hacen este trabajo usan terminología cristiana, definiciones o palabras de determinada ciencia o materia, ¿va? Y de esta manera engañan y presentan sus enseñanzas, abriendo así un camino para llevar a las personas a creer en lo que ellos creen, ¿verdad? O sea, solo lo usan como un enganche. Usan Biblia o la Biblia tan solo para comenzar. Entonces después pasan al libro del Mormón. Esa es la autoridad superior a la Biblia que ellos poseen, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus buenos modales, le hablan bonito al principio del Señor, de la Biblia y de todo, y después entran a lo que es, ¿verdad? Vamos a ver el punto número dos, principal organizador, quien fue el fundador. El profeta José Smith dijo en la noche del día 21 de septiembre de 1823: me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Mire usted lo que describe este hombre. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama de pie en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. En primer punto, no hay una revelación bíblica de este nombre. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una revelación de los antiguos habitantes de este continente, o sea, el continente americano, así como del origen de su procedencia. Ese fue el testimonio de José Smith, fundador de la iglesia mormona. José Smith, hijo, nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont de New York. Fue criado en la pobreza en 1820. Hubo un gran movimiento evangélico en Nueva York. Entonces Smith fue a orar al bosque y según los mormones, cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles. Mire qué astuto es el diablo, hermano. El Señor lo reprenda, ¿verdad?
es astuto, hermano, es astuto. Uno de ellos, Dios, quien le dijo que no se, oiga bien, que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Mire qué farsa esta. Después, dice él, se dio el acontecimiento relatado anteriormente. Smith se mudó a vivir para el estado de Ohio, que es uno de los estados más racistas. Solo mira dónde se fue a meter este señor, y él era un negro. Después se estableció, perdón, no era negro José Smith. Después se estableció en Illinois, donde gobernó la primera colonia mormona. Mire por dónde lo lleva el enemigo. Fue muerto a tiros por personas que no aceptaban su enseñanza el 27 de junio de 1844 en Illinois, quienes lo sacaron de la cárcel y lo mataron, no sin antes él también defenderse a tiros contra los 200 personas que lo atacaban. ¿Sabe por qué estaba preso? Lo metieron preso por bigamia, no por bigamia, por poligamia, ¿verdad? Por poligamia. Ya vamos a ver más adelante qué significa todo esto. Entonces aquí tenemos un pequeño perfil del fundador de los mormones, José Smith, quien aducía que en el cuarto se le apareció el ángel Moroni y le dijo que habían unas planchas de oro que contenían una revelación y eso decía que los nativos de Norteamérica, etcétera, etcétera, y tuvieron un encuentro con el Señor, ¿verdad? Hace siglos y que el Señor Jesús fue allí. Bueno, ya vamos a ver esto. Vamos a ver los artículos históricos. O sea, los artículos son aquellos pequeños tratados teológicos que ellos crearon y lo tienen como parte de su credo. La iglesia mormona con su sede central en el estado de Utah tiene un aproximado de 4 millones de miembros en todo el mundo. Las fuentes de autoridad, número uno, la Biblia. Miren lo que dice aquí. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre que esté traducida correctamente. Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación. ¿Pero cuál contaminación? La contaminación de la mala traducción o de los errores de traducción. La Biblia es la palabra de Dios, punto y final, ¿verdad? Donde le encontremos es la palabra de Dios. Las fuentes que originaron la Biblia, o sea, sus 66 libros, son los textos originales en hebreo y en griego, ¿verdad? Los textos originales. Que el hombre la interprete o la traduzca incorrectamente es problema del hombre, pero la palabra es la palabra, ¿verdad? La palabra es la palabra. Seguimos viendo las fuentes de autoridad. El libro de Mormón es un supuesto relato de los habitantes, mire, es un relato de los habitantes del continente americano. O sea, ¿quiénes eran los habitantes del continente americano desde la perspectiva de José Smith? Los primeros nativos indios. Esos son los verdaderos americanos. Aquí, oiga, a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Lehi, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. Oiga, oiga bien, la verdad de este libro. En 1812, un pastor presbiteriano llamado Salomón Spelding escribió una historia ficticia sobre los indios de América. Tomándolo y escribiéndola como la Biblia, este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito fabulesco. Pero este cayó en las manos de un ex bautista, Sidney Rigdon, quien fue el teólogo de Smith. Ellos, basándose en este escrito, fundó
la Iglesia mormona. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por su supuesto autor en el año 420 antes de Cristo. Entonces podemos ver, hermanos, que si allí en ese libro estaban registradas palabras de carácter moderno, ajenos a esa época, podemos ver que algo siniestro está encerrado en este libro. Vamos a ver las doctrinas y convenios, son revelaciones especiales de Dios en el tratado, en el tratado de doctrinas y convenios, o en el libro. Inciso D, la perla de gran precio, escritos de Génesis a Deuteronomio, y el libro de Abraham, según Smith, Dios le mandó este libro en unas momias que él compró y llevaban mantas escritas egipcias. Él dice revelar lo que ellas decían de Abraham y los dibujos de él mismo. En 1967, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la oportunidad de verificar dicha traducción en las copias de estos rollos y su veredicto fue que ni una sola palabra de la supuesta traducción de Smith tenía la menor semejanza con el contenido del documento, que en realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. O sea, era una completa farsa. José Smith estaba perdido. Inciso E, los profetas vivientes, lo que ellos digan es la palabra de Dios. O sea, los profetas vivientes son aquellos profetas que se levantan dentro de la religión mormona como los máximos líderes, ¿verdad? Los grandes líderes de la iglesia mormona. Y lo que ellos profeticen entra dentro de la categoría de la palabra de Dios. O sea, cuando estas personas profetizan, la gente hace como que estuvieran escuchando a Dios, ¿verdad? Escuchando a Dios. Esto es súper peligroso. Súper peligroso. Hace, hermanos, hace unos años atrás, hace como unos 9 o 10 años atrás, en la comunidad en donde yo vivía, había una iglesia, ¿verdad? No mormona, pero muy cerca de lo que está hablando el documento aquí. Al pastor eh, se le metió en la cabeza que el Señor en ese año, en el mes de septiembre, venía a Centroamérica y lo iban a recibir en Nicaragua. Y le dijo a la iglesia que vendieran todas sus cosas. Hermanos, la gente vendió carros, casas, terrenos, posesiones, vendieron el templo donde ellos se congregaban. Vino gente de Guatemala, vino gente de muchos lados. Eran buses llenos, caravanas. Lograron entrar a Nicaragua, al departamento de Chinandega. En Chinandega se establecieron en una zona rural, establecieron sus campañitas. Eh, a todo esto Jesús nunca vino. Pero, pero ellos decían, cuando el pastor habla, vemos como que si fuera Dios el que habla. Esto no es más y nada menos que doctrina de demonios. No es más y nada menos que la manifestación plena del poder del diablo en el arte del engaño. Los profetas vivientes, lo que ellos digan es la palabra de Dios. Veamos sus principales doctrinas. Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Escuche bien esta aberración. Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Creen que este Dios fue un niño y que murió y resucitó con sus esposas. Por su mucho trabajo y aplicación, llegó a ser Dios y hoy sigue teniendo hijos espirituales.
Los mormones creen que ellos llegarán a ser también dioses con sus esposas por buenas y aplicadas vidas en sus evangelios. Y después seguirán teniendo hijos que nacerán como humanos para después ser dioses ellos también. Y ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho todos los dioses antes que ustedes, dijo José Smith. Esta es la primera blasfemia y aberración que existe en este cuerpo doctrinal de la iglesia mormona o de la secta de los mormones. Primero, Dios no es un hombre exaltado. Dios es espíritu, ¿verdad? El que es hombre exaltado es Cristo, pero es 100% Dios. Es 100% Dios. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la primera de las doctrinas de los mormones es un completo engaño. Siguiente, Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo y el único sexualmente engendrado por él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de allí nació Jesús. Esto lo enseña la secta de los mormones. Un obispo mormón dijo, claro que creo en el nacimiento virginal. También creo que Dios tiene un cuerpo como yo lo tengo y que Él utiliza sus miembros masculinos con los mismos propósitos con que uso los míos. Imagínese usted qué tremenda ofensa. Creo que María era una virgen cuando Dios vino a la tierra a visitarla y hacerla concebir, pero cuando Dios la dejó y se marchó, ya no era virgen. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Usted lo puede analizar, usted puede analizarlo a la par del Evangelio según Juan, capítulo 1, ¿verdad? Jesús es el Hijo unigénito de Dios. No existe ninguno como Él, ¿verdad? No sabemos, no desconocemos ese misterio. Solo sabemos que Jesús procede del Padre, igual que el Espíritu Santo. Pero hasta allí no podemos explicar más. Hasta allí nos quedamos. ¿Verdad? Hay misterios que no los conoceremos aquí en la tierra porque podrían producir un impacto negativo en nuestra mente vulnerable. Pero sí podemos decir que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, 100% hombre, 100% Dios. ¿Ok? 100% Dios. Seguimos viendo esta doctrina. Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. Bueno, en ningún punto de la Biblia, en ningún punto, vemos que Satanás era un espíritu puro. Satanás se llamó Satanás porque pecó, ¿verdad? Su nombre original es Lucifer. Fue creado en santidad, pero se corrompió y por lo tanto es un espíritu inmundo. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición de ninguna manera. El pecado no es una bendición, ¿verdad? El pecado dice la Biblia que es una maldición. Lo que Jesús hizo fue transformar esta maldición, ¿verdad? En una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los pobres eran bienaventurados porque el evangelio les era anunciado. Entonces, por este pecado, ¿verdad? Por este pecado, Cristo vino al mundo a morir por nosotros. Allí fue donde cambió todo. La salvación, creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse. Oiga bien, creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Se necesita la aprobación de José Smith también, ¿verdad? Bueno, los hombres se salvan mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Mediante la fe en Jesucristo.
Por eso se salva el género humano. El que no se acerca a Jesucristo con fe, entonces no alcanza la salvación. Después de la salvación viene, por supuesto, el guardar la doctrina, el perseverar en la doctrina, etcétera, etcétera. Pero el requisito para la salvación no es guardar leyes u ordenanzas, sino que es creer en Jesucristo, ¿va? Como él mismo lo declaró en el libro de Juan. La senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través, mire, solamente a través del matrimonio celestial. La vida eterna no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. Para los mormones no existe el infierno ni el castigo eterno. Para los mormones solo existe el cielo. No hay purgación para los pecados, ¿verdad? Todos terminarán en uno de los tres niveles de gloria. El reino celestial, todos los que son dioses, el reino terrenal, un grado secundario en el cielo, y el reino celestial para aquellos que no hayan recibido el testimonio de Cristo. Entonces, en la doctrina de los mormones, todo mundo se salva, ¿verdad? Todo mundo se salva. Sintetizamos, no existen tres niveles de cielo. Donde vive Dios es un solo cielo, se llama el tercer cielo y ese no hay más ninguno arriba de él, ¿verdad? No hay más, solo está el cielo de la atmósfera y el cielo de las estrellas. Arriba de eso está la gloria eterna, ¿verdad? Donde vive el Señor. Otra doctrina, Jesús tuvo mujeres. Antibíblico, ¿por qué? No existe un rastro bíblico de que Jesús haya tenido una pasión carnal con mujeres. Al contrario, todas las mujeres que se le acercaban se postraban ante él porque él era también 100% espíritu. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estas fueron María, Marta y otras, y él se casó en las bodas de Caná de Galilea. Bueno, desde la perspectiva mormona, perdón, Jesús se casó en las bodas de Caná de Galilea y que él, pues, para llegar a ser Dios tenía que tener muchas mujeres. Lo que ellos le querían plantear a la sociedad es que estaban ávidos por tener varias mujeres y crearon esta religión para esconderse en esto, ¿verdad? Y claro, imagínense usted una religión donde le permite tener 7 mujeres, 7 esposas, 10 esposas, 15 esposas. ¿Qué hombre no iba a querer estar allí? ¿Verdad? Entonces, por eso creció como la espuma. Y por supuesto, este tipo de religión generó muchos enemigos porque en aquel tiempo, la bigamia, que es cuando un esposo tiene su esposa y un amante, bigamia, era condenable. Uf, era vista con pudor y era condenable. No digamos poligamia, que la poligamia es un hombre que tiene muchas esposas o la esposa y muchas amantes. Entonces, esto desencadenó una ola negativa contra ellos y la pagaron caro. Por eso José Smith fue puesto en cárcel y ahí lo mataron. Otro aspecto de la teología de los mormones, los negros son malditos. Por protestas y pleitos decidieron decir que Dios ya los aceptaba, pero sus escritos no lo dicen así aún, ¿verdad? Eran racistas. Y por último, la revelación divina está incompleta. Creemos todo lo que Dios ha revelado. Escuche bien, hasta aquí todo va bien. Todo lo que actualmente revela ya cambió. Mire, hace poco dije que el canon de la revelación se cerró con Apocalipsis. Ya no hay más nada. Fuera de los 66 libros no hay otro más. Pero ellos dicen acá en su artículo, creemos todo lo que Dios ha revelado. Amén. Pero cambia la cosa. Todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Ahí están mal. Ahí están mal, mi amado. Terminamos.
Nota, es de notar que ellos creen que el hombre puede ser Dios. Eso lo logrará teniendo muchos hijos igual a él, igual al gran Dios. Según ellos, el mismo de nuestra Biblia, esto no se lo dirán a usted y mucho más que solo a sus miembros antiguos y fieles saben. Su vida es polígama, o sea, pueden tener varias esposas. Bueno, ahí terminamos, hermanos, la que es la introducción, ¿verdad? Las definiciones de los conceptos y la primer secta que es los mormones. ¿Tiene alguna pregunta o alguna participación? Sí, Pastor Moisés, una pregunta Ajá. eh, acerca de, ¿cómo se llama? De las doctrinas falsas. Eh, en este caso, lo que me está llevando a esta pregunta es sobre de dónde vienen o cómo nace el nombre de las iglesias eh, que hoy en día vemos diferentes nombres que llevan, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿De dónde nace todo eso eh, que llevan por nombre y no así como la iglesia de Esmirna o de Pergamo o la Odisea? Y un ejemplo, ¿no? Porque en caso mío, por qué no llamarse una iglesia de Paruro, ¿no? ¿Y por qué llevan otros diferentes nombres las congregaciones o las iglesias? Ujú. Amén. Sí, entiendo. Bueno, todo se debe a un evento que ocurrió en San Francisco, California. No recuerdo el año, pero sí recuerdo la calle. Se llama la calle Azusa. Allí ocurrió algo extraordinario. Según la historia, ocurrió un avivamiento gracias a la predicación de un hermano, un pastor negrito, que se puso a predicar. El asunto fue, hermanos, que la predicación empezó a ponerse tan interesante que la gente que iba a esa esquina de esa calle recibían milagros. Entonces la historia le puso por nombre el avivamiento de la calle Azusa. Fue un mover tan poderoso, hermano, pero tan poderoso, que las evidencias fotográficas de los periodistas, o sea, el periodismo de Estados Unidos se olvidó de los sucesos de la nación y fueron a cubrir esa noticia porque eran volcanes de muletas, sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Allí dicen, de allí se originó la iglesia bautista, la iglesia de Dios, el pentecostalismo en sí y muchas otras denominaciones nacieron allí. Porque el pentecostalismo, por ejemplo, no había llegado a América. Lo que había llegado a América era el catolicismo. Los misioneros católicos fueron los que llegaron con la conquista. Entonces, cuando empezó a entrar el pentecostalismo, los misioneros pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera, empezaron a esparcirse por toda América. Y aquí nos vino la iglesia bautista. A Perú me imagino que está la iglesia bautista allí, ¿verdad? Está el pentecostalismo y todas estas denominaciones entraron. ¿Y qué sucedió, hermano pastor? Que de estas denominaciones emigraron otros pastores, se desligaron de esas denominaciones y formaron
otros ministerios, otras organizaciones cristianas, ahí apareció Asamblea de Dios, ahí aparecieron, bueno, todos los nombres que usted conoce son ministros que se desligaron de aquellas iglesias gigantescas o dominantes o, ¿cómo le digo?, pioneras en la obra misionera, como la Iglesia de Dios, una iglesia muy pionera en las misiones. Entonces ellos se desligaron, no se dividieron, se desligaron y formaron sus organizaciones cristianas, ¿verdad? Por ejemplo, así como el Concilio Alfa y Omega, que el hermano Estanislao Mercedes se puso a predicar en un garaje de su casa, en un corredor, no sé, y ahí empezó a crecer la iglesia de la Nueva Jerusalén, y después ahí salió otro pastor, ¿verdad? Y fundó otra iglesia en otro estado, y así, ahí nació el Concilio Alfa y Omega. Entonces, ahí fueron apareciendo los nombres, ¿verdad? Los nombres propios de cada iglesia, y por supuesto, dentro de una cobertura jurídica de una organización cristiana, ¿verdad? Así fueron apareciendo, hermano, hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, que el evangelio, perdón, sí, que la iglesia evangélica se ha regado en toda América y que ahora está invadiendo España y gran parte de Europa, ¿verdad? Gran parte de Europa. Espero haberle respondido, hermano Eduardo, la pregunta. Bueno, creo que el hermano Orlando quería participar también. Miré que levantó su mano ahí, hermano. Pastor, buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Buenas Sí, noches. eh, bueno, escuchando atentamente esta parte, llama la atención bastante saber y también tener en cuenta varios aspectos. En algún momento escuché de que el concepto de ser protestantes también estaríamos nosotros, pero ¿por qué, o, por qué seríamos protestantes o para quiénes seríamos protestantes? Ujú. ¿No? Ahora hablando de sectas también, de los mormones, de que su residencia, bueno, es una pregunta, ¿no? Su residencia, de dónde nacen, dónde están concentrados más. Aquí en Perú, más que todo en Cusco, se ve pues de lejos, no iglesias, sino que unos locales magistrales, ¿no? Y a la distancia se ve de que hay personas como si fuesen seleccionadas, ¿no? No podemos ver no personas o gente, hermanos, hermanas que pueden de repente ahí estar así común y corriente, ¿no? Es la diferencia que yo veo, que son muy, muy selectivos, como que hay gente, no sé, de un estatus de media para arriba, algo así. Entonces, la otra parte que llama la atención también es de que son muy, como dice el estudio, son muy racistas. Entonces, por ese lado también, ¿no? Digo de que realmente dónde nace esta sexta, ¿no? Esa sería la pregunta, Pastor. Ok. Bueno, en primer lugar, nace con José Smith en Estados Unidos y ellos ahí es donde, es que mire, el problema de José Smith, hermano, es que todas estas sectas también se originan de personas que ¿cómo le digo? No se sometieron a una organización, ¿verdad? O estar bajo autoridad. Y en el caso de los testigos de Jehová, cuando veamos, vamos a ver que Charles Russell también, él no quiso estar bajo autoridad, entonces formó su propio grupo. Ahora, el punto de José Smith es que nace en una revelación prácticamente diabólica, hermano. Porque eso que él describe como que el ángel del Señor le habló, un ángel enviado de Dios, es una mentira monumental, ¿verdad? Entonces ahí se va originando un movimiento religioso contrario a los principios eh, puros de la palabra de Dios, como lo es la santidad. Entonces,
eso que se origina en esa revelación toma forma y encuentra los elementos perfectos para materializar este movimiento, esto que está creando el diablo, ¿va? Porque Satanás busca repetir o imitar lo que Dios hace, ¿verdad? Porque a estas alturas ya estaba la iglesia primitiva o qué sé yo, en Oriente predicando. Entonces ellos también, el enemigo busca crear una contraparte para hacerle frente a la verdad de Dios. Y esta media verdad, cubierta bueno, esta mentira cubierta por esta media verdad, estaba atrayendo a muchas personas. Entonces, la mayor concentración de los mormones está en los Estados Unidos. Está en los Estados Unidos y ellos, hermanos, tienen una capacidad económica bárbara. Esta gente construye edificaciones de primer mundo. Aquí en la capital de Honduras tienen un templo majestuoso, hermano. Increíble. Ese es un templo que arriba tiene un ángel de oro con una trompeta parado en la mera punta de la torre en ese templo, hermano. Ellos tienen una capacidad económica enorme y por supuesto sus líderes, como ya decía en un principio, sus líderes tienen mucho poder, ¿verdad? Ahora mismo el máximo líder de ellos, Nazón, está preso en Estados Unidos acusado de muchos delitos serios, ¿verdad? Contra menores de edad. Entonces, eso es lo que son ellos. Creo que me había hecho otra pregunta, hermano Orlando. No sé si la dejé escapar. Creo que me había hecho. Sí, sí, pastor, el tema de ser protestantes, ¿no? Yo Ajá, escuché de que también ajá. estábamos dentro de eso. ¿Por qué y para quién somos protestantes? Ahorita le explico. Mire, el am, emperador germano Carlos V, am, cuando él era el emperador, había un movimiento en Alemania, creo que es por el año 1500 en adelante. Fue en el tiempo cuando Martín Lutero estampó su reforma en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Su tesis de 96 puntos o 95 puntos, no, su trabajo de 96 tesis em, produjo una reforma. O sea, Lutero empezó a decir, escuche bien, la iglesia no necesita una autoridad superior a la Biblia. La Biblia es la autoridad superior. Entonces, esas 96 tesis, este hombre las clava en la puerta de Wittenberg y se alza contra el papado romano. Su movimiento atrajo tanta gente que le llamaban los luteranos. Entonces, Carlos V promueve un edicto de exterminio contra los luteranos porque los veían como herejes. Carlos V estaba apoyado por el papado romano. Entonces, ¿qué hizo la gente? Salió a protestar. Todos los luteranos de Alemania y de otros países de Europa llegaron a protestar de tal forma que Carlos V revocó el edicto de exterminio. Desde ese momento, a los luteranos se les llamó protestantes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Con el paso de la historia, con el paso de la historia, la doctrina luterana de Martín Lutero y su reforma fue añadida a la doctrina cristiana evangélica. Entonces, por eso nos llaman protestantes, ¿verdad? Nos llaman protestantes desde el punto de vista histórico que los luteranos
salieron a protestar contra el edicto del rey para que lo revocara. Porque si el rey no revocaba eso, Alemania se iba a la quiebra, porque la mayoría de los luteranos, o sea, la mayoría de las personas eran luteranos. El catolicismo perdió tanto terreno que el emperador tuvo que retractarse, ¿verdad? Por eso es que ahora nosotros nos llaman protestantes, o la religión protestante es como decir la religión cristiana evangélica. Y los católicos, ¿verdad? Nos dicen los hermanos separados. Pero obviamente nosotros no somos hermanos de los católicos, ¿no? Tendríamos que adorar a María también. Y eso no es así, ¿verdad? Ellos están equivocados. Bueno, ¿hay alguien que tiene alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a ir cerrando la transmisión para que vaya a descansar, ¿verdad? Y así, pues mañana les comparto el material de las sectas y el material de hermenéutica, ¿verdad? El material de hermenéutica, algunos capítulos son cortos, pero vienen unos capítulos que son larguitos y vienen unos trabajitos ahí, ¿verdad? Que hay que hacerlos en clase para que usted se vaya ahí, poniendo activo. Bueno, parece que estamos bien, hermanos. Entonces, Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Cuídense y estamos pendientes, ¿verdad? Bendiciones.